Para esta tercera parte del tutorial os voy a explicar los centros del 5×5. Vale, respecto al 4×4, quiero dejar claro que los centros que se encuentran en las esquinas, o sea, formando una X respecto al centro, se resuelven exactamente igual que los centros de un 4×4. Si en un 4×4 hacemos algo así, en un 5×5 lo vamos a hacer igual con las capas correspondientes. Luego, algo así. Se resolvería exactamente igual, y así para todas las piezas. Bien, vamos a dejar el 4×4 aquí. Y ya empezamos con lo que sería nuevo en el 5×5. Quiero aclarar que os animo a todos a que le deis vueltas a la cabeza y que intentéis sacarlos por vuestra cuenta, ya que si tenéis afianzados los conceptos de 4×4, esto no os debería costar mucho. Y si finalmente hay algo en lo que tenéis dudas, es entonces cuando deberíais mirar este tutorial. Vale, pues vamos a empezar. Para los centros que forman una cruz, utilizo el buffer que se encuentra en UL. Y como veis, respecto al 4×4, también podemos utilizar este buffer para bajarlo a cualquiera de las caras laterales en cualquier posición relativa. De forma que si este buffer lo bajo aquí, se me quedará a la izquierda. Si lo bajo respecto a esta cara, se me quedará abajo. Si lo bajo hacia atrás, vemos que se me quedará en lo que sería la posición relativa a la derecha. Y si lo bajo hacia la derecha, se me quedará arriba. Pues de nuevo hay que jugar con esto para conseguir el resto de conmutadores. Ahora vamos con los puros que se encuentren en las caras laterales. Este conmutador puede venir, por ejemplo, aquí e intercambiarse con otra cara lateral, por ejemplo, esta. Así que lo traemos mediante el movimiento X aquí. Ahora hacemos el movimiento Y para intercambiar estos dos. Y ahora movimiento X' e Y'. Y ya veríamos que se nos han cambiado como queríamos. Para resolver esto, pues lo contrario. Pasamos una al otro lado, movimiento X, ahora movimiento Y, deshacemos con X' y ahora Y'. Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo se puede resolver un caso de varias formas diferentes. Aquí tenemos que, en este caso, el buffer va a venir a una cara lateral y luego a la frontal para volver al buffer. Lo primero que se nos ocurriría sería traer esta pieza aquí, mediante una rotación, pasarla mediante el movimiento X, luego hacer el movimiento Y para intercambiarla, ahora movimiento X' y terminar con Y'. Pero existe otra manera. Si se nos hace más fácil traer el buffer a esta posición, lo que podemos hacer es que cuando tengamos memorizada esta pieza y esta, traemos la primera que hayamos memorizado hacia la otra. De esta forma podemos resolver mediante un movimiento X con el que llevamos esta pieza aquí antes de mover el buffer. Después el buffer vendría aquí, movimiento Y, y ahora simplemente X' Y'. Ahora vamos a ver un ejemplo muy parecido, solo que con conmutadores que ya requieren de un movimiento Z. También existen varias formas de resolver cada uno, y en este caso tenemos que el buffer viene a la frontal a esta posición, y luego a la lateral con esta para volver al buffer, en ambos casos. ¿Qué podemos hacer? Pues lo importante con el movimiento Z, recordamos, es traer una de las dos piezas que no sea el buffer a la misma posición relativa, de forma que si una está a la derecha,
ponemos esta también a la derecha. Y es entonces cuando hacemos un conmutador puro. ¿Y qué ocurre? Pues que en este caso vamos a pensar de otra manera. Vamos a decir, vale, pues vamos a tomar como referencia la cara frontal y vemos que el objetivo se encuentra arriba. Así que en la cara lateral vamos a poner la pegatina a intercambiar arriba también. Y vemos como el mismo caso se nos ha transformado en dos diferentes que son más sencillos. Podemos hacer el que queramos. Para el primer caso traemos el buffer aquí, movimiento X y X' y prima. Y si antes hemos hecho F como movimiento Z, ahora lo que haremos será F', movimiento Z'. Y aquí vamos a hacer lo mismo, solo que trayendo el buffer a las posiciones distintas. Vamos a traer esta pieza aquí arriba, X, ahora esta pieza allá y X' y prima. Y como antes hemos hecho R' de movimiento Z, ahora como movimiento Z', R. Ahora vamos a ver el equivalente en 5×5 a lo que en 4×4 cambiaba una de las piezas de la cara de arriba con otra pieza de una de las caras laterales. ¿Qué vemos? Que ahora el buffer viene aquí, en la cara de arriba, y se va a tener que intercambiar con una de las caras laterales, con esta. Luego, primero pasamos el buffer a su lugar, movimiento X, y ahora tenemos que cambiar esta pieza con esta. ¿Cómo lo haríamos? Pues hay varias formas. En este caso, lo más conveniente sería hacer una rotación así e intercambiarlas mediante R', E2, R, y ya estaría hecho el conmutador. Ahora simplemente X' y prima. Voy a hacer un ejemplo también de este caso porque considero que es de los más difíciles. Y aquí que vemos, pues que el buffer ha de venir aquí, cara de arriba, y ha de intercambiarse con una lateral para volver al buffer. ¿Qué ocurre? Pues que aquí si intercambiamos el buffer directamente es más difícil de cambiar con esta, o por lo menos así lo veo yo. Pero, ¿qué podemos hacer antes? Pues si hacemos un movimiento Z, tal que así, esto es mucho más sencillo. Cambiamos el buffer con esta pegatina mediante el movimiento X, y ahora intercambiamos esta con esta mediante un movimiento Y, que es mucho más sencillo que el que había antes. Simplemente R', E, R. Pues ahora hacemos X' y deshacemos. Y como antes hemos hecho L' de movimiento Z, ahora L de movimiento Z'. Vamos ahora con conmutadores que cambien también en la cara de abajo. En este caso, cara de abajo con una cara lateral. Vale, aquí lo que recomiendo hacer, lo primero de todo, es traer la pieza que esté en la cara de abajo a una de las caras laterales. ¿Y en qué posición lo vamos a cambiar? Porque podría venir a muchos lugares. Podría venir, pues yo que sé, aquí, lo que vendría siendo a la izquierda, ¿no? Luego, abajo, si la cambiamos así. Tenemos que pensar de qué manera tenemos que traer la pieza de la cara de abajo. Y para ello nos vamos a fijar en la pieza que está en la cara lateral. En este caso. De forma que, si aquí se encuentra abajo, queremos que esté en la misma posición relativa. Para ello, podríamos traerla, en este caso, pues aquí. Y ya vemos que está abajo, junto con la otra. Este sería nuestro movimiento Z, M'. Y ahora simplemente conmutador simple. Como veis, es hacer o un conmutador simple o simplemente transformar un caso más difícil en uno simple. Pasamos el buffer aquí. ¿Cómo? Pues X' sería... X sería así. Ahora, Y
x' y'. Y como antes hemos hecho m' de movimiento z será m. Otro ejemplo de lo que veíamos antes. Para un mismo caso, dos caminos para llegar a la solución. En este caso tenemos que el buffer ha de venir a la cara de abajo y luego a la cara lateral, igual que antes. Así que según lo que hemos dicho, tendríamos que traer lo de la cara de abajo a la misma posición relativa en la que se encuentra la cara lateral. Si está arriba, pues lo traeríamos arriba mediante d', m'. Y es entonces cuando haríamos el conmutador. X y x' y'. Y ahora deshacemos el movimiento z haciendo md. Pero hay soluciones más óptimas, por eso os invito a que intentéis hallarlas por vuestra cuenta. Para este mismo caso, el que teníamos ahora mismo, pues vemos que también podemos traer esta pieza aquí y esta pieza aquí, para que estén en la misma posición relativa. Y si os fijáis, es cierto que hemos hecho r pequeña r, pero en vez de complicarnos tanto, podemos hacer simplemente rw. Y ahora es cuando ya están en la misma posición relativa con un solo movimiento y es un algoritmo más rápido. Pero de todas formas es igual, es un conmutador. Siempre va a funcionar, la cosa es hallarlo de una forma más óptima. Pasamos el buffer aquí, x, luego así, y x', y'. Y como antes hemos hecho como z, rw, como z', haremos rw'. Y por último vamos a ver una serie de casos que son los que quizá difieren un poco más de lo que vendría siendo 4×4 ciegas, en los que el conmutador va a cambiar una pieza de la cara de arriba con otra de la cara de abajo. Aquí, ¿qué vemos? Pues que el buffer viene aquí. Y esta pieza ha de intercambiarse con esta. Pues lo primero que hay que hacer en estos conmutadores es traer la pieza de la cara de abajo justo debajo de la pieza de la cara de arriba. Me explico. En este caso, vemos que esta pieza está justo debajo, bueno, encima, depende de cómo se mire, de la otra pieza. Por lo cual estaría bien. Si tuviéramos que cambiar esta pieza con otra, con esta mismamente, haríamos un movimiento Z, tal que así. Lo importante es que esté una debajo de la otra. Hecho eso, como movimiento Z, es cuando podemos empezar el algoritmo. En este caso, como ya están, simplemente traeré una pieza a la otra, mediante el movimiento X. Y ahora el movimiento Y, se puede deducir, es simplemente hacer M e intercambiar estas dos. Por eso tenía que estar una encima de la otra. Hacemos un giro así y luego M'. Y este es el movimiento Y, como os digo. Ahora simplemente X', Y'. Y en el caso de que hubiéramos hecho un movimiento Z para intercambiar con cualquiera de las otras tres, pues lo desharíamos ahora. Y bueno, aquí doy por finalizado mi tutorial de conmutadores para centros en 4×4 y 5×5 a ciegas. Simplemente respecto a estas categorías, pues que las vayáis practicando, que es cierto que al principio se hace muy difícil, pero luego es muy intuitivo. También es cierto que son categorías que cuesta practicar porque es muy complicado conseguir acertar simplemente, y más si se emplean métodos como estos, pero llega a un punto en el que ya no es tan arriesgado y que empiezas a bajar mucho más. Así que os recomiendo encarecidamente que lo practiquéis. Si tenéis alguna duda, ponedmela en los comentarios. Chao.